Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. El silbido del vigía se oyó alto y claro sobre los pantanos. Llegó a los pies de Thor y un grito vibrante transportó el mensaje hacia arriba. Alguien viene, invoca a las nieblas y envía la barca que lo traerá a Avalon. Dierna se cubrió la cabeza y los hombros con el velo. Su corazón latía con una excitación fuera de lo normal, y se detuvo un momento. Inspiró profundamente, salió de la sombra de la casa a la claridad del día de verano y lanzó una mirada interrogante a las sacerdotisas que la esperaban. Crida, al ver esa mirada, sacudió la cabeza. ¿Teméis que no aprobemos vuestro proceder? ¿Por qué estáis tan preocupada? Es solo un romano. No del todo, contestó la suma sacerdotisa. Procede de una tribu cuyas gentes no difieren mucho de las nuestras, aunque está embutido, como muchos de nuestros jóvenes, en un molde romano. Y también es un hombre marcado por los dioses. Crida se cubrió el rostro con el velo. Dierna asintió y echó a caminar por el sinuoso sendero que conducía hasta la orilla. Seridachos salió a su encuentro ataviado con la parafernalia propia del archidruida y acompañado de Lewal. Se preguntaba qué le parecería Thor al almirante. A lo largo de los años habían ido sustituyendo las primitivas construcciones de cañas y adobe por otras de piedra, pero seguían apiñadas contra la colina. Solo el camino de las procesiones, con sus esbeltos pilares, resultaba tan majestuoso como las obras de Roma, aunque con un estilo diferente. Y las piedras que coronaban Thor eran ya antiguas, cuando Roma no era más que un montón de cabañas sobre las 7 colinas. La gran barca de Avalon descansaba en la orilla bajo los manzanos. Se había construido en tiempos de su madre. Era lo bastante grande para transportar caballos y hombres, y funcionaba a remos, no con pértiga como las pequeñas embarcaciones en las que los habitantes de los pantanos atravesaban los juncales. Dierna subió y se situó en la proa, y cuando dio la orden, los remeros empujaron la barca, y ésta empezó a deslizarse silenciosamente por el lago. Ante ellos caía una neblina brillante que se reflejaba en el agua y que cubría con un velo dorado la visión lejana de las colinas. Cuando llegaron al centro del lago, Dierna se incorporó manteniendo el equilibrio con la facilidad que le otorgaban los años de práctica, aunque las aguas aquel día estaban calmas. Inspiró, levantó las manos y movió los dedos como si estuviera haciendo girar un hilo invisible. Alzaron los remos y la barca se quedó quieta, flotando en el umbral entre los dos mundos. El hechizo para invocar las nieblas se tejía en la mente, pero se manifestaba en el mundo exterior y unía a ambos con dichos movimientos. Su respiración se hizo más intensa. Sentía cómo los músculos de su garganta empezaban a vibrar, aunque no emitiera todavía ningún sonido. Dierna cerró los ojos y aunó todas sus fuerzas en el poderoso acto de voluntad que se requería para invocar a la diosa. Notó el tambaleo del cambio entre los niveles de conciencia y resistió la tentación de mirar, porque sabía que el instante entre los tiempos era el más peligroso. Durante todos los años que habían transcurrido desde que la dama Kayleigh levantara la barrera de niebla que las protegía, muchas de las sacerdotisas habían aprendido ese encantamiento, pero todos los siglos había habido una o dos que al intentar regresar a Avalon durante la prueba que las consagraba como sacerdotisas, no lo habían conseguido y se habían quedado perdidas entre los dos mundos. De repente, un frío húmedo la rodeó. Dierna abrió los ojos y vio aguas grises, árboles borrosos y a medida que se disipaban las nieblas, la capa roja de un hombre que esperaba en la orilla. Teleri no estaba con él. Cuando se comunicaban a través de la vasija de las visiones,
le había dado la impresión de que la joven la había perdonado. Hasta ese momento Diarna confiaba en que así hubiera sido. Por un instante sus pensamientos se desviaron hacia el suroeste. Teleri, todavía te quiero, ¿no lo entiendes? Fue la necesidad, no yo, la que te exilió de Avalon. Teleri, que en ese momento se encontraba paseando por los jardines de la villa de Dubris, estaba tan mareada como si hubiera estado mirando en el cuenco. Se tambaleó hasta llegar a un banco de piedra y se sentó. Con los párpados cerrados vio el lago de Avalon. La añoranza casi acabó con ella. Caraucio está llegando, se dijo a sí misma. Se sentará al lado de Diarna y quizás ella le permita subir a Thor. ¿Habría hecho mal al declinar la invitación de la suma sacerdotisa? Sus deseos de regresar a Avalon no habían disminuido en absoluto. Si había tomado la decisión de no volver, no era porque ya no le importara, sino porque le importaba demasiado. Deseo que disfruten el uno del otro. Apretó con los dedos en los pliegues del vestido. En cuanto a mí, si alguna vez vuelvo a Avalon, ya sea viva o muerta, será para quedarme. Contemplad el valle de Avalon, dijo Diarna cuando la barca atravesó las nieblas y se deslizó sobre las aguas que bañaban el Tor. Caraucio se irguió y parpadeó como quien despierta de un sueño. Los hombres que lo escoltaban entre protestas se habían quedado atrás aguardando con los caballos, pero la sacerdotisa, acostumbrada a leer en los rasgos de las personas, había visto un sentimiento de alivio reflejado en sus ojos y supo que también ellos habían oído historias sobre la isla. Muy rara vez se había permitido a un príncipe britano que caminara sobre la tierra sagrada. En caso de necesidad, las sacerdotisas eran las que salían para bendecir la tierra. Diarna no había invitado a Caraucio porque fuera un hombre poderoso del ejército en el mundo romano, sino porque había tenido un sueño. El hecho de que él hubiera aceptado la invitación en esas fechas en que tenía tantas obligaciones presagiaba algo bueno, pensó. Desde que, a finales del verano anterior, Caraucio había decidido subvencionar sus campañas con los botines apresados, las cosas le habían ido bien. La flota había tenido una buena temporada y había conseguido suculentas ganancias que estaban acelerando el proceso de mejora de los barcos y la protección de la costa. Quizá el enemigo estuviera demasiado cansado para realizar incursiones. Detrás de los manzanos estaban las sacerdotisas vestidas de azul, y tras ellas una fila de druidas. Cuando la barca estaba cerca, empezaron a cantar. ¿Qué dicen? Preguntó Caraucio porque cantaban en un antiguo dialecto britano. Dan la bienvenida al defensor, al hijo de 100 reyes. Entonces él miró hacia atrás. Es demasiado honor para mí, si es que esos títulos van dirigidos a mi persona. Mi padre llevaba una barca no muy diferente de esta por los canales del delta donde el Renus desemboca en el Mar del Norte. El espíritu posee una realeza que va más allá de la sangre, pero hablaremos de eso en otro momento, le contestó. La barca llegó a la orilla y Caraucio descendió a tierra. Crida se acercó para ofrecerle una taza de barro cocido que contenía agua cristalina del pozo sagrado. Diarna se alegró secretamente de que su rostro quedara oculto tras el velo. El invitado fue puesto en manos de Lewel para que le ofreciera algo de comer y le enseñara las viviendas agrupadas a los pies de Thor. Mientras tanto, ella acompañaría a las sacerdotisas a sus puestos de trabajo. Hasta después de la cena no volvieron a verse. Los druidas ejercen su sacerdocio en Thor por las mañanas, dijo Diarna mientras guiaba a Caraucio hacia el camino de las procesiones. Sin embargo, la noche pertenece a las sacerdotisas. Los romanos dicen que Hécate gobierna las horas de la oscuridad y que las brujas son sus hijas, las cuales utilizan esas sombras para realizar acciones que no osan cometer a la luz del día, le contestó él. ¿Creéis que somos hechiceras? Las piedras que flanqueaban el camino se erguían ante ellos. Ella se detuvo y al mirarlo detectó cierta rigidez en la postura de su cabeza y en los hombros que no había advertido antes. Bueno, puede que a veces, cuando es por el bien de la tierra, que eso sea así.
Sin embargo, os prometo que no os haré ningún daño ni coaccionaré vuestra voluntad con ningún tipo de magia. Caraucio la siguió entre los pilares y de repente se detuvo y parpadeó. No creo que eso sea necesario. Aquí hay magia suficiente para hechizar a cualquier hombre. Dierna sostuvo su mirada turbada. Así que la sentís. Sois un hombre valiente, Caraucio. Si mantenéis la calma, el Thor no os hará ningún daño. Pero os diré que si mis visiones son ciertas, ya habéis caminado por aquí antes. La miró sorprendido, y subieron el resto del camino en silencio. La luna, a solo un día de su plenitud, estaba suspendida sobre las colinas y se dirigía hacia el este. Subieron la colina entre luces y sombras. Cuando alcanzaron la cima, la luna ya estaba en la mitad de su trayectoria. Las sombras proyectadas por las piedras del círculo eran alargadas y oscuras. Sin embargo, el altar central estaba iluminado al igual que el agua de la vasija plateada, que parecía irradiar su propia luz. Señora, ¿por qué me habéis traído hasta aquí? Sus palabras sonaron duras, pero le tembló la voz al pronunciarlas, y ella supo que intentaba controlar su conciencia. Permaneced tranquilo, Caraucio, dijo ella en voz baja mientras se dirigía al otro lado del altar. Cuando estáis en la cubierta del barco, ¿no escucháis el viento y llegáis a entender el estado de ánimo del mar? Callad pues ahora y dejad que las piedras os hablen. Habéis visto a Teleri mirar a través de la vasija plateada, así que sabéis que no os puede hacer ningún daño. Ahora es vuestro turno. Teleri recibió de vos la formación de sacerdotisa, replicó. Yo soy soldado, no sacerdote. No sé nada de los asuntos espirituales. Todo el honor que he alcanzado es fruto de la inteligencia y la fuerza física. Sabéis más de lo que recordáis, replicó Dierna. No admitáis la derrota sin probar antes. Mirad en la vasija, mi señor. Su voz se suavizó. Decidme, ¿qué veis? Se quedaron de pie mirándose el uno al otro mientras la luna ascendía. A él le parecía que el tiempo pasaba lento, pero para Dierna, acostumbrada a este tipo de vigilias, fue como tomarse un respiro para olvidarse de las preocupaciones del mundo. A medida que el silencio crecía, le resultaba más evidente que en otro tiempo y en otro lugar se había hallado frente a aquel hombre ante un altar. En ese momento lo vio tambalearse hacia adelante. Caraucio se agarró a la piedra y se inclinó sobre la vasija de plata. La cabeza se le iba. Era como si el agua lo atrajera hacia ella. Dierna puso sus manos sobre las de él para calmarlo y equilibrar la energía que latía a través de él con la suya propia. Ella contempló el agua con la mirada borrosa de la visión, y a medida que las imágenes iban tomando forma, supo que ambos estaban viendo lo mismo. La luz de la luna se reflejaba en el agua. Ante sus ojos apareció una isla bañada por mares de plata. Dierna nunca la había visto sin estar en trance, pero reconoció los anillos de tierra y agua que se alternaban, los ricos campos junto al mar y los barcos en el puerto interior. Y en el centro una isla dentro de otra, escalonadas en terrazas y coronadas por templos que brillaban a la tenue luz de la luna. Era tan grande como todo el valle de Avalon, pero su silueta, aunque mucho mayor, era la misma que la de Thor. Era la tierra antigua, madre de los misterios. Dierna supo que estaba contemplando la isla de la que los maestros de los druidas habían huido y que ahora estaba sumergida bajo el mar. La visión se expandió. Ahora miraba la isla desde una terraza con una balaustrada de mármol. Había un hombre a su lado que tenía unos dragones tatuados alrededor de sus fuertes antebrazos y estaba agarrado a la barandilla. La diadema real del sol, amortiguada por la luz de la luna, brillaba en su frente. Tenía el pelo oscuro y sus rasgos eran aguileños, pero ella conocía el espíritu que encerraban sus ojos. El corazón de la llama, dijo él dándose la vuelta con los ojos muy abiertos. De manera súbita, Dierna sintió la necesidad de contestarle. Él se acercó a ella y de repente la visión desapareció
arrastrada por una inmensa ola que cayó sobre ellos. El corazón le latía desacompasadamente. Dierna echó mano de la disciplina de toda una vida para mantener la compostura. Cuando recuperó la vista, Caraucio estaba en el suelo. La vasija de plata se había volcado y toda el agua derramada se escurría en un hilito brillante entre las piedras. Se apresuró a ir junto a él. Respirad profundamente, le susurró, y le tomó de los hombros hasta que dejó de estremecerse. Decid, ¿qué habéis visto? Una isla bajo la luz de la luna. Se sentó, se frotó los antebrazos y la miró. Vos estabais allí, creo. Sacudió la cabeza. Y luego he visto otras escenas. Yo estaba allí. Miró a su alrededor. Había una pelea. Alguien trataba de destruir las piedras. La miró con la frente amigada. Ya está. No puedo recordar nada más. Dierna suspiró con el deseo de poder estrecharlo entre sus brazos como había hecho hacía tanto tiempo, pero no estaba en sus manos decirle cuál era el lazo que los unía. De hecho, ni ella misma estaba segura del significado de las visiones, solo lo estaba de la emoción que le habían hecho sentir. Ella lo había amado en otra vida, quizá en más de una, y al retroceder en el tiempo hasta el momento en que lo conoció por primera vez, entendió que no había dejado de quererlo desde entonces. Era una sacerdotisa entrenada para controlar el corazón y la voluntad, y no había sentido más que respeto y la pasión propia del ritual hacia los padres de sus hijas. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Hace mucho tiempo, dijo ella con calma, fuisteis un rey del mar en una tierra que ahora ha desaparecido. El baluarte de Britania siempre ha sido el mar, y aquí una parte pequeña de esa tradición sigue viva. Y las piedras, tragó saliva. Hace mucho tiempo un hombre llamado Gowen murió aquí defendiéndolas. Él también era un rey sagrado. No sé si sois él o si sois un guerrero que solo ha visto retazos de aquella lucha, pero estoy convencida de que habéis vuelto a nacer para ser de nuevo el protector de Britania. He jurado lealtad al emperador, dijo Caraucio con voz trémula. ¿Por qué decís eso? Yo no soy rey. Dierna se estremeció. El título no importa, sino la entrega, y ya la demostrasteis al donar vuestra sangre para consagrar la fortaleza. Vuestra alma pertenece a la realeza, al Señor del mar, consagrado a los misterios, y creo que llegará el día en el que deberéis elegir si queréis seguir vuestro destino o no. Él se arrodilló y ella sintió que un muro los separaba. Aquel hombre poseía una gran fuerza que no había sido canalizada, pero que podría serlo. Dierna había hecho lo que la diosa le había pedido. Fuera cual fuera su elección, debería aceptarla. Lo siguió en silencio mientras bajaban la colina. Por la mañana les llegó a través de los pantanos un mensaje urgente para Caraucio. Dierna había ordenado que trajeran al mensajero con los ojos vendados a la isla y que esperara hasta que el almirante sacara el pergamino de su maleta de cuero. ¿Son los piratas? Le preguntó al ver que cambiaba la expresión de su rostro. Él sacudió la cabeza. Su cara reflejaba una mezcla de exasperación y rabia. No son los sajones, sino los ladrones de Roma. Volvió a mirar el pergamino y tradujo como pudo mientras leía. Me han acusado de haber pactado con los enemigos de Roma y de estar engañando al emperador. Dicen que he esperado a atacar a los piratas cuando ya se iban para quedarme con el botín. Estúpidos. ¿Creen que puedo estar en todas partes o que puedo leer la mente de los bárbaros? Dobló el pergamino con un gruñido y se rió con tristeza. Obviamente lo creen, ya que me acusan de hacer pactos secretos con los asaltantes, de decirles dónde deben atacar y de repartir con ellos las ganancias. Sacudió de nuevo la cabeza. Si alguna vez decido rebelarme contra Roma, no lo haré en secreto. Pero vos habéis invertido ese dinero en Britania. Así es, pero ¿me creerán? Me han citado en Roma para ser juzgado por el emperador. Aunque me absuelvan, seguramente me desterrarán a los confines del imperio y no me dejarán regresar a Britania jamás. No vayáis, exclamó Dierna. Caraucio negó con la cabeza. Juré lealtad al emperador. Jurasteis defender estas tierras,
y antes de eso jurasteis defender los misterios. ¿Existe otro hombre en todo el ejército de Diocleciano que pueda hacer lo mismo? Si me niego, me convertiré en un rebelde. Significaría el principio de una guerra civil, respondió, y la miró con expresión adusta. ¿Quién puede impedíroslo? Maximiano está ocupado con los francos en el Renus y Diocleciano con los godos en el Danubio. No pueden permitirse malgastar sus energías con un almirante díscolo que, cualquiera sean sus métodos, está protegiendo al imperio. Sin embargo, no sería la primera vez que estallara una guerra. Aguantó su mirada gélida. Diocleciano era hijo de esclavos y fue una sacerdotisa druida de la Galia quien predijo su futura gloria. Yo no tengo menos autoridad que ella. Caraucio abrió los ojos. Pero yo no quiero ser emperador. Dierna sonrió ampliamente. Volved con vuestra flota, Caraucio, y ved si contáis con su apoyo. Rezaré a la diosa para que os proteja. Si esto desemboca en una guerra, os daréis cuenta de que no tendréis más remedio que aceptar los frutos de la victoria. Teleri le daba las instrucciones a la sirvienta sobre qué vestidos debía preparar para el regreso a la villa desde el fuerte de Dubris, cuando un legionario se presentó en la puerta de sus aposentos. Señora, tenéis un mensaje. ¿Podéis venir? ¿Le ha sucedido algo al almirante? El corazón le dio un vuelco y por un momento dudó si era la esperanza o el miedo lo que había provocado. El año anterior Caraucio había desafiado a los emperadores y había armado su flota, y desde entonces los ataques de los sajones habían disminuido considerablemente. Esa temporada tenía intención de hacer mucho más. Caraucio había partido hacía 3 días para continuar la guerra contra los sajones. Si podía quemarles los asentamientos, quizás se les quitaran las ganas de volver a arremeter contra Britania, pero en el fragor de la batalla, incluso un almirante de su calibre podía perecer. Se sintió desleal. Su marido había sido amable con ella y defendía a su pueblo. Le horrorizaba comprobar cuánto le molestaba tener que permanecer a su lado. No, no lo creo, dijo el legionario. El mensaje no es de Caraucio, sino para él. Lo que sucede es que el mensajero apenas sabe latín, solo habla un dialecto del britano que ninguno de nosotros entiende. Muy bien. Con estas últimas palabras, Teleri se despidió de la sirvienta y siguió al soldado hasta la casa del guardián. El mensajero, un tipo ajado por los años, vestido con una túnica descolorida de pescador y que miraba las piedras de los muros como si fueran a derrumbarse sobre él, estaba esperando. Cuando ella lo saludó, con acento de Durnovaria, se le iluminó el rostro. Es de Armórica, dijo Teleri cuando el hombre empezó a hablar. Sus gentes comerciaban a menudo con las nuestras, y nuestras lenguas son bastante parecidas. La joven se inclinó hacia adelante con el entrecejo fruncido, mientras el mensajero seguía hablando. Cuando Alecto entró en la habitación, todavía no había terminado. ¿Va a venir Maximiano a por nosotros? Preguntó Alecto en latín cuando hubo terminado. Eso es lo que dice, respondió Teleri, pero ¿por qué motivo quiere atacarnos? Yo creía que Diocleciano había aceptado finalmente que Caraucio no era culpable de las acusaciones que se le imputaban y que le había perdonado por no cumplir su orden de regresar. Eso fue el año pasado, dijo Alecto con tristeza, cuando los emperadores batallaban en el Renus. Sin embargo, esta primavera llegó a nuestros oídos que Maximiano había firmado la paz con los francos en la Galia Bélgica. ¿De verdad creíais que Roma iba a perdonarnos para siempre? No me sorprendería que uno de los emperadores haya aprovechado esta tregua para construir barcos en Armórica. Hizo una mueca con los labios. Después de todo, también nosotros hemos estado aumentando nuestra flota. Ojalá tuviéramos más tiempo para prepararnos. Pero Caraucio no quiere luchar contra Maximiano. Él ha jurado lealtad a los emperadores, exclamó Teleri. La lealtad que juró con sangre en Portus Adurnis le ata con más fuerza. Vos estuvisteis allí. Le oísteis prometerse a sí mismo que defendería esta tierra. El ejército le sienta bien, pensó Teleri al verlo tan erguido. Puede que Caraucio fuera un magnífico guerrero, pero había sido ese joven genio de las finanzas quien le había proporcionado los medios necesarios para continuar la guerra. La falta de confianza en sí mismo que siempre había tenido Alecto se había convertido ahora en orgullo.
¿Quieres que se rebele y que se autoproclame emperador de Britania?, dijo ella en voz baja. Sí, eso es lo que quiero. Los cristianos dicen que un hombre no puede servir a dos amos, y ha llegado el momento de que Caraucio elija. Alecto se dirigió con paso firme hacia la puerta abierta y se quedó de pie mirando el mar. Las transacciones comerciales son cada vez mejores, pero solo los comerciantes se benefician de ello. Yo sé de dónde viene el dinero y a dónde va. Ahora todo el mundo está prosperando. En los templos se reza por Caraucio, ¿lo sabíais? Como si fuera el emperador. Dejemos que sea, pues, el señor que necesitamos. Maximiano lo obligará a decidirse. Alecto sacó las tablillas de cera de la bolsa que tenía al lado y se dirigió al pescador. Preguntadle al hombre cuántos barcos ha visto y cuántos hombres llevaban. Preguntadle cuándo partieron, dijo con brusquedad. Si no puedo quedarme al lado de mi comandante con una espada en la mano, le daré algo que tal vez le resulte más útil, la información que necesita para planear la batalla, y una flota alerta y preparada que lo siga. Rápido, puede que el barco que lleve este mensaje pueda aprovechar la marea. Romanos contra romanos. El solo pensamiento hacía que Teleri se estremeciera. Diosa, proteged a Caraucio, rezó avergonzada por el fervor que había visto en los ojos de Alecto, y perdonad mis dudas. Esta noche volveré a mirar en el agua de la vasija. Quizá Dierna también tenga nuevas para mí. El pescador miró a ambos intentando entender lo que sucedía. Teleri tomó aire y empezó a formularle las preguntas. Caraucio se encontraba de pie en la cubierta del Orión, balanceándose al ritmo de las olas que mecían el trireme. El barco tenía las velas recogidas. La orden de remeros inferior era suficiente para controlar la embarcación mientras los demás descansaban. Los otros barcos de la flota estaban dispuestos en 3 columnas, excepto un liburniano ligero que había salido para intentar avistar al enemigo. La tierra se veía como un borrón verde desde la proa, y hacia el oeste un grupo de colinas no muy elevadas emergía tras los acantilados rocosos. Las aguas de la orilla estaban tranquilas, aunque un ligero oleaje cambiante revelaba la presencia de corrientes ocultas en la zona. El Orión, el barco más grande de los que estaban bajo el mando de Caraucio, había sido armado durante el invierno. Su tamaño era igual al de los antiguos trirremes y estaba construido con una madera que parecía blanca bajo los rayos del sol. En la proa, el mascarón, que consistía en un cazador tallado en madera, se abría paso hacia un enemigo invisible. La imagen era romana, pero había sido Dierna la que había sugerido el nombre del buque, argumentando que aquella constelación poseía una energía que los llevaría a la victoria. Sin embargo, la hornacina que había en popa albergaba a una diosa romana, una mujer armada con lanza y escudo y cubierta con un casco. Los romanos la llamaban Minerva, pero la suma sacerdotisa había intervenido también en ese asunto y le había dicho a Caraucio que se dirigiera a ella como Briga, que era la diosa venerada en la isla de las doncellas en Avalon. Señora, me dirijo a vos de todo corazón, murmuró Caraucio. No quiero enfrentarme a Maximiano. Enviadme una señal para que vea mi destino, y si finalmente luchamos, socorrednos. Os lo pido por los hombres valientes que me han seguido. Dadnos la victoria. Lanzó otro puñado de cebada sobre el altar y realizó una libación con vino. Menécrates, el hombre al que había elegido como capitán del Orión, tomó un poco de incienso y lo arrojó al fuego. El olor de la brisa marina se mezclaba con el dulzor del incienso que ardía en la hornacina. Aunque rezara, una parte de la mente del almirante estaba calculando, planeando, preparando la batalla. El mensaje de Alecto lo había pillado por sorpresa cuando regresaba del delta del Renus, y cuando llegó a Dubris, los escuadrones de Rutupiae y Adurni ya lo esperaban para unirse a él. También Teleri tenía algo importante que decirle. La flota de Maximiano avanzaba hacia ellos por el canal. Teleri había distinguido en su visión 3 escuadrones de 10 barcos cada uno, todos cargados de hombres. Caraucio tenía un inmenso poder, pero sus fuerzas se veían obligadas a desperdigarse por toda la provincia, mientras que Maximiano podía reunir todas sus defensas en la fortaleza que eligiera.
Teleri le había escrito que la suma sacerdotisa había prometido invocar a los vientos para retrasar el avance de las tropas de Maximiano, pero que solo podía retrasar el fatídico encuentro unas horas. Sería suficiente, pensó Caraucio, ya que ese mismo viento era el que los había arrastrado canal abajo a tal velocidad que ya habían llegado a Portus Adurni. El número de fuerzas era desigual, pues Maximiano podía echar mano de los esclavos y pescadores, además de los oficiales que había reclutado de las patrullas del Mediterráneo y el Renus. El emperador deseaba atraer al enemigo a la costa y forzar el abordaje. La falta de recursos humanos de las embarcaciones de la flota britana quedaba compensada por su maniobrabilidad. Caraucio se dijo a sí mismo que no se podía confiar demasiado. Los sajones, contra los que estaba acostumbrado a luchar, eran buenos marineros, aunque como guerreros buscaban más la gloria individual que la victoria conjunta. Sus hombres nunca habían luchado contra barcos romanos. Tenían a su favor que el enemigo no conocía el canal y eso era una ventaja. Al darse cuenta de que los hombres lo observaban, Caraucio finalizó su oración y cerró las portezuelas de la hornacina. Menécrates tomó el incensario y tiró el carbón por la borda. Caraucio miró a su alrededor y sonrió. Disponía de un excelente barco, desde el espolón de bronce que cortaba el agua hasta las pesadas velas de lino, y también contaba con una buena tripulación, oficiales de marina con 2 años de experiencia en la lucha contra los piratas, 2 docenas de legionarios que habían servido largo tiempo con él y 162 remeros libres comprometidos con la defensa de Britania. Los dioses lo habían premiado con un día claro de primavera, con alguna que otra nube y un ligero viento que apenas levantaba las olas de un mar tan azul como el lapislázuli. Un buen día para morir o regocijarse con la victoria. Echaba de menos a Alecto, cuya agudeza y sarcástico sentido del humor le amenizaban las horas de inactividad. Sin embargo, aunque el joven se había ganado a pulso un puesto junto al almirante, no tenía estómago para el mar. Las gaviotas sobrevolaban el mástil graznando y luego se lanzaban en picada tierra adentro. Eran como piratas con plumas, y más avariciosas que cualquier sajón. Sed pacientes, pensó el almirante. Dentro de poco tendréis carroña con la que alimentaros. Desde proa, el vigilante gritó y Caraucio oteó el horizonte, protegiéndose los ojos del sol con la mano. ¡El liburniano! Gritó el hombre de nuevo. Se acerca a toda velocidad. ¿Qué bandera lleva? Dijo el almirante mientras bajaba las escaleras de la pasarela de 2 en 2 entre los bancos de remeros. ¡Enemigo a la vista! Ahora Caraucio podía ver el mástil oscilante y la espuma blanca que se formaba cuando los remos se hundían en las olas. Poco a poco, la embarcación fue haciéndose más grande hasta que se convirtió en un molinete de remos que se acercaba como un patito que vuelve junto a su madre. Se le cerró el estómago. El momento se acercaba. ¡Qué fuerza! Gritó el almirante tomándose a la barandilla. 3 escuadrones que avanzan canal arriba, en formación de crucero a vela. Caraucio sintió que la excitación se apoderaba de él. Deben de estar preparándose para amarrar en Portus Adurni. Esperarán allí hasta la noche para atacarnos por sorpresa. Muchachos, seremos nosotros quienes los sorprenderemos a ellos. Se dirigió a su tripulación. Levantad los escudos. El escudo dorado que alzó reflejó el sol y brilló como si fuera una estrella. Era un riesgo, pero aunque los enemigos vieran el resplandor, les costaría interpretarlo si no conseguían ver ninguna vela. Detrás de Caraucio, los remeros enrollaban el toldo de lona que los había estado cubriendo. Todos se aseguraron de tener las espadas a mano y las 2 órdenes de remeros superiores tomaron posiciones. De repente se hizo el silencio y pudo oírse el ruido de las olas al chocar contra el barco. Una sombra atravesó la cubierta.
Caraucio miró hacia arriba y vio la silueta afilada de un águila que se recortaba contra el cielo. El ave se lanzó sobre el barco y dejó caer unas cuantas plumas blancas y negras. Lo sobrevoló una, dos y hasta tres veces. Luego emitió un graznido y partió hacia el oeste, como guiando a los britanos hacia el enemigo. ¡Es un augurio! El grito de Menécrates llegó sin apenas fuerza a Caraucio, a quien de pronto le zumbaban los oídos. Los dioses le habían respondido. Todas sus dudas se disiparon. El mismo Señor de los cielos nos lo sirve en bandeja. Adelante, el águila nos ha mostrado el camino. La cubierta se estremeció bajo sus pies cuando 108 remos se alzaron y se hundieron en el mar. El Orión avanzaba de manera torpe al principio hasta que los remeros encontraron el ritmo. La embarcación empezó entonces a deslizarse sobre las olas como la seda. Tras él iba una fila de trirremes más grandes, cuyos mástiles alineados dificultaban determinar cuántos eran. A ambos lados le seguían las embarcaciones más ligeras. Le alegró ver la perfecta formación de las naves, algo que solo los buenos marineros sabían hacer. Caraucio parpadeó y se protegió los ojos con las manos. Un reflejo blanco volvió a brillar en el horizonte y sonrió. Venid aquí, bonitos, venga. ¿No veis qué pocos somos? Convenceos de que somos presa fácil y atacad. Fue como si lo hubieran oído. Pronto tuvo a la vista la flota de Maximiano al completo. Las formas amenazantes de las velas que se arrugaban al enrollarlas apresuradamente y el blanco de la espuma que chocaba con el barco al cambiar a los remos. Continuaron avanzando en cuña, pero no aminoraron la marcha. Caraucio se dirigió al trompeta. Menécrates dio una orden. El timonel del Orión se aferró a la rueda y cuando el gran barco empezó a virar a estribor con suavidad, la cubierta tembló. La fila de mástiles que iba tras él se torció a medida de que los barcos de la columna trazaban el giro. Los remeros del Orión continuaron a un ritmo constante, seguidos por los demás, y el más pequeño, el más veloz de las dos columnas exteriores, iba cortando el mar de un lado a otro de la formación. Orión, murmuró, ahí van tus perros, que los dioses los premien con una buena cacería. El comandante romano querría entablar batalla y abordar de la manera tradicional, pues temía más naves. El objetivo de la flota britana debía ser destruir el mayor número posible de barcos antes de encontrarse cara a cara con el enemigo. Estaban cerca. El sirviente personal de Caraucio le llevó el casco y el escudo. Unos marineros apilaban jabalinas en cubierta, mientras otros colocaban piedras en las lanzaderas. Ya se divisaba el brillo de la coraza enemiga en la cubierta del trirreme que se le acercaba de cara. Echó un último vistazo a su alrededor. Como almirante, él planeaba la estrategia global, pero eran los capitanes de los barcos los que tomaban las decisiones oportunas en la cambiante situación de la batalla. Ahora que la suerte estaba echada, pensó Caraucio con sorprendente alivio, él ya no era más importante que cualquier otro marinero. El Orión se tambaleó cuando Menécrates dio la orden de cambiar el rumbo para dirigirlo hacia el barco más pequeño que habían elegido como primer objetivo. Al ver el peligro, el enemigo viró rápidamente, pero la velocidad de los trirremes britanos hizo que la colisión fuera inevitable. Los remos a estribor emergieron del agua bruscamente cuando las dos embarcaciones chocaron, y la proa, recién afilada del Orión, atravesó la fila de remos batientes del enemigo y abrió un boquete de un lado. No había quedado destruido del todo, pero de momento estaba fuera de juego. De pronto, una jabalina se clavó en cubierta y los remeros del Orión se afanaron para sacar su barco de allí y evitar el abordaje. Los gritos y las trompetas que se oían a ambos lados avisaban a Caraucio de que los escuadrones que lo seguían
estaban empezando a rodear al enemigo por detrás. Incluso las embarcaciones más ligeras podían causar grandes desperfectos si atacaban por popa. El siguiente objetivo, que tenía su atención puesta en el Hércules, reparó demasiado tarde en la nueva amenaza que se cernía sobre él por detrás. Caraucio se deslizó hasta la pasarela y se asió con fuerza a un tornapunta en el instante en que el Orión arremetía contra él. Las cuadernas crujieron y se oyó el silbido de las jabalinas, pero los hombres de Menécrates no paraban de remar hacia atrás para liberar al Orión antes de que su víctima se recuperara y los abordara. Una jabalina alcanzó a uno de los marineros en el hombro, pero sus compañeros no dejaron en ningún momento las armas. Sabían que el mar, tarde o temprano, lo vengaría. Por los alaridos y el choque del metal, Caraucio supo que dos tripulaciones se habían enzarzado en la lucha y que la batalla acababa de dar comienzo. Sin embargo, el Orión aprovechó el oleaje para seguir avanzando. Los mástiles se mecían como las copas de los árboles en un día de tormenta. Cada vez estaban más cerca de los acantilados rocosos de la costa. Una lluvia constante de piedras sobrevoló sus cabezas y derribó al vigía. Uno de los marineros, sin dejar de proferir insultos, lo tomó. La sangre le salía a borbotones de una brecha en la sien. El barco del que procedían los proyectiles viraba hacia ellos, pero no lo bastante rápido. Menécrates dio una orden y el Orión apuntó hacia su flanco desprotegido. Al colisionar, varios remos salieron despedidos por los aires, hechos añicos. Un trozo de madera se clavó en el cuello de un remero como si fuera una flecha y el hombre pereció en el acto. La proa del Orión se hundió cuando todo el peso del enemigo se le echó encima. Los garfios llegaban silbando por el aire, pero los marineros se las apañaban para liberarse de ellos. Por un momento Caraucio temió que los barcos se hubieran enganchado, pero una vez más el Orión logró liberarse. La costa estaba cada vez más cerca. Caraucio miró hacia el sol y pensó que seguramente la marea estaba bajando. Tomó al trompeta por un brazo y le gritó al oído. Al cabo de unos instantes, la señal de retirada hizo que el clamor de la batalla se apagara. Cuando vieron que el Orión se alejaba, los romanos prorrumpieron en gritos de alegría, pero no conocían la costa y sus mareas. Al principio intentaron seguirlos, pero sus trirremes más pesados y peor tripulados avanzaban con lentitud. Los romanos imprecaban a sus hábiles oponentes, que se habían reagrupado a la espera de que arreciara la marea y arrastrara a sus enemigos inexorablemente hacia la hostil costa britana. Los capitanes romanos se dieron cuenta del peligro. El enemigo al que se enfrentaban ahora era el mar. Unos pocos, sin tiempo ya para escapar, pusieron proa hacia la costa para buscar una cala donde anclar. Los otros, cuyos remos golpeaban el mar picado, viraron despacio hacia mar abierto. Caraucio hacía cálculos mentales de tiempo y espacio, mientras el Orión marcaba el ritmo del enemigo que lo seguía y se preparaba para cortarle el paso si intentaba adelantarlos. Más allá del acantilado, la costa se cerraba en una pequeña bahía oscura. Al verla, el almirante se dirigió de nuevo al trompeta. El aullido del cuerno se abrió paso entre el estruendo de las olas, y el Orión se preparó para atacar de nuevo. Caraucio apuntó la proa hacia el más grande de los barcos enemigos que lo habían seguido, y la cubierta se inclinó hacia el mar cuando el barco empezó el viraje. Los remeros trabajaban a destajo, como solo lo hacían cuando estaban a punto de dar alcance al enemigo. Caraucio pudo distinguir algunos rostros. Vio a un centurión con el que había servido en el Renus cuando no eran más que un par de muchachos, y lo saludó con la espada. La embarcación enemiga trató de virar al ver el peligro. El almirante vio la ninfa marina del mascarón de proa, pero todo esfuerzo era inútil, porque remaban contracorriente, mientras que el Orión tenía la fuerza del mar a su favor. El choque fue tan brutal que levantó a los barcos y algunos hombres cayeron por la borda.
Caraucio estaba de rodillas viendo a hombres armados caer a su alrededor. El impacto había hecho que los hombres de ambos navíos cayeran catapultados sobre el barco enemigo, así que no hubo necesidad de lanzar garfios de hierro para sujetar al barco durante el abordaje, ni la fuerza de los remos era suficiente para poder huir. Los remeros abandonaron sus puestos y tomaron las armas. Le lanzaron una espada al almirante y éste se agachó y sacó su escudo para defenderse. En ese instante solo podía pensar en el modo de salir con vida de allí. Los hombres contra los que luchaban eran veteranos curtidos en 1000 batallas. Se recuperaron rápidamente de la colisión, se reagruparon y se abrieron camino hábilmente por la cubierta del Orión. Caraucio empezó a dar estocadas con todas sus fuerzas, protegido por su escudo. Se golpeó con el timón y rodó por el suelo, pero en ese momento un marinero y un remero cayeron sobre el oponente del almirante que se precipitó por la borda. Con un grito de agradecimiento, Caraucio se incorporó. Había cuerpos en el agua y colgando sobre los remos. Por doquier había hombres que blandían espadas o arrojaban lanzas. La lucha se desarrollaba también en el otro barco y no estaba claro quién llevaba la mejor parte. Suspiró de alivio cuando vio que se acercaban al acantilado. La sombra que proyectaba acechaba ya a los barcos, pero solo algunos hombres se dieron cuenta, pues la mayoría estaban demasiado ocupados en la lucha, aunque demasiado tarde. El barco romano chocó contra las rocas. El oleaje lo zarandeó de nuevo y lo arrojó una vez más contra la costa, produciéndose un gran estrépito cuando las cuadernas se partieron. El Orión, que se desplazó hacia atrás gracias al impacto, pudo escapar. El barco romano había encallado, pero su tripulación continuaba la lucha en el Orión. Caraucio apretó los dientes y reunió la fuerza necesaria para luchar contra los legionarios que no paraban de aparecer en la cubierta. La última batalla había sido dura, pero esta era 10 veces más cruenta que cualquiera de las que había mantenido con los piratas sajones. Le dolían los brazos, uno por el peso de la espada y el otro el del escudo a causa de los golpes. Tenía una docena de heridas que le sangraban, y pronto la pérdida de sangre lo debilitaría. Habían conseguido librarse del barco romano, pero ahora estaban a merced de la marea y no quedaba ningún hombre libre para hacerse cargo del timón. De pronto vio que un oficial romano se dirigía hacia él, saltando sobre los cadáveres que inundaban la cubierta. Caraucio se preparó para defenderse. Quizá debería haberse limitado a planear la estrategia y quedarse en tierra firme. Sin duda, era lo que Maximiano habría hecho. Los jóvenes nunca piensan que pueden morir, se dijo cuando con un golpe de espada le arrancó el casco. Y los viejos tampoco. Concluyó al tiempo que levantaba un brazo para protegerse de la siguiente estocada. Se resbaló en un charco de sangre que había en el suelo y cayó exhausto de rodillas. Al mirar hacia arriba se dio cuenta de que la pelea lo había llevado junto a la hornacina de la diosa. Tomó aire y lo expulsó lentamente. Señora, mi vida es vuestra, gritó su alma con desesperación. Una sombra se alzó por encima de él. Caraucio intentó resguardarse bajo el escudo, pero sabía que no tenía escapatoria. En ese momento la cubierta tembló y el golpe que iba dirigido hacia él se desvió. Aprovechando que el romano tenía el cuello desprotegido, le asestó un golpe mortal. Cuando cayó, la sangre brotó en un chorro carmesí. Caraucio se levantó con dificultad, apoyándose en su espada. No quedaba nadie con vida a su alrededor. Pisó con fuerza y vio que el movimiento había cesado. La misma tierra de Britania había salido al rescate. El Orión había encallado. La lucha en la cubierta había llegado a su fin. Los sobrevivientes se iban levantando poco a poco y a pesar de la sangre, Caraucio los reconoció como sus propios hombres. Había otros barcos flotando cerca de la orilla, la mayor parte britanos. Estoy vivo. Miró a su alrededor sobrecogido. Hemos ganado, pensó,
y le pareció ver que la estatua de la hornacina esbozaba una sonrisa. Aquella noche los navíos britanos anclaron en las aguas sombrías de la bahía con todo el botín a remolque y los pequeños se acercaron a la playa. Los hombres levantaron campamentos en los prados cercanos y compartieron las provisiones. Cuando se corrió la voz por los alrededores, llegaron carros cargados de comida y bebida para celebrarlo. Improvisaron un trono para el comandante con tablas y capas que habían arrebatado a los enemigos. Caraucio pensó que debería estar dando órdenes y elaborando nuevos planes, pero la pérdida de sangre y el vino que alguien había encontrado en el barco enemigo lo habían debilitado. Estaba feliz. Era una tarde preciosa, y aquellos hombres, sus hombres, eran los mejores y más valientes que ningún comandante había tenido jamás. Caraucio brillaba como el sol poniente sobre todos ellos, y sus hombres le devolvían el calor con un calor de alabanzas cada vez más ruidoso a medida que corría el vino. Ya nunca más volverán a mirarnos con desdén como a zoquetes provincianos, gritó un remero. Los navíos britanos son los mejores y su tripulación también. No deberíamos acatar las reglas de un idiota romano, murmuró uno de los marineros. Estas aguas pertenecen a Britania y las defenderemos. Caraucio las defenderá. Todos los presentes corearon su nombre. ¡Caraucio emperador! Gritó Menécrates, blandiendo su espada. ¡Emperador! ¡Emperador! Uno a uno, toda la flota se unió al clamor. Caraucio estaba abrumado por la emoción. El águila de Júpiter le había guiado durante la batalla y la dama de Britania le había salvado la vida. No cabía duda. Cuando los hombres lo alzaron en sus escudos para proclamarlo emperador, levantó los brazos aceptando su cariño y su tierra.